Buenas tardes a todos, yo soy Eugenia. Bueno, espero que puedan disfrutar de la clase en esta situación tan excepcional. Por lo menos en esta cuarentena estamos un poco informados y nos estamos desarrollando un poco más en lo que es la ortodoncia con alineadores, así que, bueno, espero que lo disfruten y cualquier pregunta, como dijo Mariano, al final la repasamos juntos. Bueno, empezamos con el tema de hoy, que es selección de casos. La realidad es que decir que nosotros podemos seleccionar un caso para Keep Smiling, yo creo que hoy por hoy el 100% de los casos que acuden a la consulta son para tratar con alineadores. Esto es, no porque el alineador obviamente sea mágico, como todas las mecánicas tienen sus limitaciones, pero la realidad es que tenemos muchos recursos para ayudarnos a que los casos puedan ser tratados con alineadores, hay elementos auxiliares o cualquier otro tipo de maniobra o de elemento que nosotros podamos utilizar, dada la creatividad que tenemos los ortodoncistas. Así que esto va a ser un repaso por las distintas maloclusiones contadas a modo general. Esto quiero que quede bien claro, es a modo general, o sea, no es que el apiñamiento va a ser tratado únicamente como yo lo estoy diciendo, sino son tips o puntos a tener en cuenta para tratar las distintas maloclusiones, ¿sí? Vamos a repasar un poco cómo es la dinámica del paciente que llega a la consulta, porque no nos tenemos que olvidar también de cómo es digamos, la parte, por así decirlo, anímica, o cómo es la información que nosotros le tenemos que brindar al paciente para poder llegar a que ese paciente sea un paciente que vaya a ser tratado con alineadores. Hoy por hoy tenemos a favor que el paciente viene informado en general, no es como varios años atrás en los cuales el paciente llegaba a la consulta y por ahí no tenía tanto conocimiento, ni siquiera tampoco conocía cómo cómo se visualizaba un alineador en boca. Hoy por hoy tenemos a favor toda digamos, la publicidad, por así decirlo, o la información que está vigente todo el tiempo en las redes sociales principalmente. Entonces, en verdad, la llegada del paciente a la primera consulta suele ser mucho más, empezando desde un lugar un poco más avanzado y no tan inicial como años atrás. La verdad es que la consulta principal de los pacientes suele ser estética, por motivos estéticos. Esto la verdad no creo que haya cambiado, por lo menos lo digo desde mi experiencia. Es muy raro que un paciente llegue a la consulta manifestando que el motivo de su consulta es una situación funcional. Existen pacientes, pero la verdad es que en general la consulta es por motivos estéticos. Y lo importante o lo que nosotros sugerimos es que cuando el paciente llega a la consulta, bueno, en una primera charla de cómo está el clima o cómo se encuentra el paciente, nosotros más o menos somos odontólogos ortodoncistas, ya lo primero que le vamos a ver son los dientes, ya más o menos algo visualizamos de lo que pueda llegar a ser una situación estética que el paciente plantee. Sugerimos darle al paciente un espejo para que el paciente pueda verse, y ahí le hacemos la primera pregunta, que es, ¿qué es lo que te motiva a venir a la consulta? ¿Qué es lo que querés cambiar? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Por qué te querés hacer este tratamiento? Porque la verdad es que esa es otra de las cosas que pasa. Al principio el paciente venía a la consulta buscando una alternativa para solucionar su problema estético y nosotros ofrecíamos el alineador. Hoy el paciente, y desde, gracias a Dios, tiempo atrás, viene a buscar el alineador. Entonces le preguntamos al paciente qué es lo que quiere modificar y ahí digamos que se abren, por así decirlo, dos caminos. La primera alternativa de paciente, digamos el primer tipo de paciente, es el paciente que va a manifestar una situación que es la que nosotros en general visualizamos. Por ejemplo, un apiñamiento moderado anterosuperior. Nosotros lo vemos y pensamos, seguramente viene por este tema. Y el paciente manifiesta esa situación. Pero también tenemos el paciente que, en vez de decir que le molestan sus incisivos superiores apiñados, va a decir que le molesta un incisivo inferior que está levemente hacia atrás, algo que la realidad es que nosotros no pudimos percibir porque hay algo mucho más importante que se podría solucionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que perder de vista lo que es el norte, lo que es el objetivo de tratamiento, que es
satisfacer al paciente en el pedido que él está haciendo. Obviamente que este pedido va a estar resguardado y va a estar aceptado o ratificado por nuestro criterio profesional, no es que el paciente va a venir a pedir cualquier cosa y nosotros le vamos a decir que sí. Pero si yo tengo en mi posibilidad de tratamiento modificar la posición de ese incisivo inferior que al paciente le molesta, yo va a ser lo primero que tenga que solucionar, ¿sí? En esa primera consulta yo también le voy a decir al paciente, bueno, esta situación estética la vamos a poder resolver, pero no obstante, vos tenés esta otra situación, sea estética o sea funcional. Entonces, el paciente tiene que estar informado de toda su situación clínica y cómo esa situación clínica se puede tratar y resolver con alineadores, ¿sí? Después el paciente es quien va a decidir si se va a tratar un maxilar o si se va a tratar los dos, pero la información que yo le voy a dar en la primera consulta va a ser la información de lo que él va a poder elegir. Dentro de lo que yo le estoy diciendo, eso es lo que él va a poder elegir. Por eso no es que el paciente va a salir con otro tema diciendo, bueno, quiero hacer eso, quiero hacer lo otro. La responsabilidad y las riendas del tratamiento la tenemos nosotros que somos los profesionales. El paciente va a elegir en función de lo que yo le estoy ofreciendo, ¿sí? Entonces, para repasar todas las cartas sobre la mesa, toda la información necesaria de su caso particular, de qué situación tiene, de lo que se va a poder mejorar o resolver completamente, parcialmente, si tengo que utilizar algún recurso auxiliar, si voy a hacer stripping, y de lo que el paciente no haya manifestado, pero que aún así también existe, porque la realidad es que si yo al paciente del incisivo inferior lo voy a tratar únicamente la arcada inferior para solucionarle lo que él viene a pedir, y no le comento su situación superior, cuando haya finalizado el tratamiento, obviamente la situación superior va a ser mucho peor, porque se va a ver bien la arcada inferior y mal la superior. Entonces, es importante que el paciente se vaya con toda la información, ¿sí? Entonces, en la primera consulta, lo primero que nosotros tenemos que saber con lo que nos tenemos que llevar sí o sí es el motivo de consulta, que ese va a ser nuestro objetivo de tratamiento. Como les dije, puede ser que ese sea nuestro único objetivo de tratamiento, porque hay pacientes que piden resolver muchas cuestiones, que por ahí son las mismas que nosotros planificamos resolver, o pacientes que simplemente se quedan con lo estético y nosotros avanzamos un poco más allá. Pero siempre el pedido de consulta, las primeras palabras que el paciente pronuncia de lo que quiere cambiar es lo que nosotros tenemos que llevarnos y acordarnos, escribirlo en la historia clínica, filmar un video, lo que fuere, pero eso es lo que vamos a tener que resolver en primera etapa inclusive, ¿no? Para que el paciente pueda estar satisfecho con lo que nosotros le estamos ofreciendo y con el tratamiento que se está encauzando. Por otro lado, una vez que terminamos de hablar de lo que es la situación personal o particular de ese paciente desde el punto de vista clínico, tenemos que ver la viabilidad del caso en función del criterio nuestro como ortodoncistas, que es lo que les decía, o sea, nosotros tenemos un criterio, un conocimiento, una ética, una formación que nos lleva a decir, bueno, yo a este paciente voy a tratarlo de esta u otra manera, voy a abordar lo funcional porque yo no me puedo quedar solo en lo estético, o por ahí sí me puedo quedar solo en lo estético sin abordar lo funcional, porque yo sé que si no trato lo funcional, vamos a ponerlo en un ejemplo gráfico, ¿no? Si yo tengo un paciente con un apiñamiento moderado superior, con una mordida invertida unilateral, y ese paciente va a tratarse solo la arcada superior y tiene un overjet importante, o sea, yo voy a poder mover los incisivos superiores sin que haya interferencia con la arcada opuesta, y ese paciente no va o no puede o no quiere tratarse su arcada inferior, pero yo le manifesté la situación, le dije, bueno, vos tenés una situación donde existe una mordida invertida unilateral que sería importante solucionar por X o X motivo, y el paciente no quiere tratar la arcada inferior. Yo personalmente, cuando se dan esos casos, prefiero, si se va a tratar un solo maxilar, no solucionar esa mordida invertida. El paciente es consciente y tiene la información de que sería aconsejable solucionarla, pero al no tratar la arcada inferior no lo voy a poder hacer, entonces me limito a que ese tratamiento sea 100% estético, pero yo sé que esa mordida invertida no va a mejorar, pero no va a empeorar, o sea, va a quedar en la misma situación, el paciente, su oclusión habitual va a seguir siendo la misma, porque no me tengo que olvidar, y esto es dentro de nuestra formación, de nuestra información, que el sistema de alineadores me va a permitir mover las piezas a modo individual
haciendo que la reacción a la acción de movimiento sea casi mínima en función también del anclaje con el que contemos. Entonces, yo puedo hacer que un tratamiento estético sea solo estético o sea un tratamiento de ortodoncia con alineadores abordando todos los aspectos, ¿sí? Esa viabilidad la voy a ofrecer yo, el paciente la va a aceptar y voy a ser yo quien dictamine o quien diga lo que se puede o no hacer para que el paciente pueda elegir, para que quede bien claro eso. Una vez que ya abordé los puntos personales del paciente, lo que es la clínica, es muy importante informar al paciente en base a lo que es el sistema de Keep Smiling, tanto en su situación particular como en la situación general. La verdad es que sí, cuando terminamos de abordar al paciente desde lo clínico, hablando puntualmente de su situación clínica, yo saco el alineador y se lo muestro, yo creo que es como contar un poco el final de la película, porque el paciente va a ver el alineador y lo que nos pasa habitualmente es que el paciente dice, ¿pero esto me va a mover los dientes? Porque ve un producto que es sumamente estético, que aparenta ser confortable, que es flexible, entonces no llega a entender el proceso que hace que se llegue a ese producto final. Entonces, personalmente, lo que yo hago y lo que también sugerimos en los cursos de acreditación es que se informe acerca de lo que es el proceso de producción con un lenguaje simple y bastante rápido para que llegando al punto final, digamos, le podemos mostrar al paciente el alineador como producto final, después que el paciente entienda que es un proceso de producción muy sofisticado, con una tecnología muy avanzada, puesta a que ese producto final sea tan confortable y sea tan estético, ¿sí? Y también sugerimos mostrarle al paciente algún render para que el paciente pueda entender que es un tratamiento predeterminado, de modo tal que el día que se coloque el primer alineador, ya va a saber qué cantidad de tiempo va a durar su primera etapa y cómo es que va a ir avanzando clínicamente su caso, ¿sí? Entonces ahora vamos a comenzar a ver los distintos tipos de maloclusiones. Como les dije, esto es muy a modo general, son distintas formas de que se pueda abordar, y obviamente cada uno puede seguir estos lineamientos o agregarle situaciones personales dentro de lo que es la modalidad clínica que cada uno ejerza. Empezamos con el apiñamiento, que es un poco la estrella de las maloclusiones. Nosotros con Keep Smiling vamos a poder tratar apiñamientos que pueden ser leves, moderados e inclusive graves. Lo que tenemos que tener en cuenta, ustedes van a ir viendo en las fotos distintos tipos de apiñamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la ortodoncia es espacio. Entonces, para ver de qué manera yo puedo solucionar un apiñamiento indistintamente de la gravedad del mismo, tengo que saber la discrepancia con la que cuento, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ver qué tipo de discrepancia tengo, qué cantidad de milímetros de discrepancia negativa tengo, para poder determinar de dónde sacar el espacio para solucionar ese apiñamiento, ¿sí? Ese espacio obviamente lo voy a poder solucionar o obtener en base a lo que es stripping, que es un stripping con tira, que lo que nosotros hacemos es enviarles un protocolo para que puedan hacer el stripping con tira y esté indicado en qué momento y entre qué piezas dentarias y qué cantidad de milímetros, o bien un remodelado, que ya es un stripping con rotatorio, donde elimino más cantidad de tejido dentario, o ya directamente pensar en una exodoncia. Pero para la elección de la maniobra clínica elegida para la solución del apiñamiento es fundamental saber la discrepancia. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que saber si nuestro caso va a llevar movimientos que nos generen ganancia de espacio o consumo de espacio. Ganancia de espacio, torque positivo, vestibularización, cuando desrotamos piezas posteriores, o consumo de espacio, cuando tenemos que rotar, desrotar piezas dentarias anteriores, o torque negativo, o lingualización o compresión. Si nosotros ya tenemos en cuenta entonces la discrepancia que tenemos, sumado a si sabemos que, o ya planificamos que nuestro caso va a tener movimientos que nos van a ayudar a ganar o a consumir espacio, por ende, si tenemos un movimiento de consumo de espacio, sabemos que vamos a tener mayor cantidad de stripping. ¿Y esto por qué? Porque como les decía anteriormente, es un sistema en el cual cambia drásticamente la mecánica de lo que es la ortodoncia convencional. Yo en la ortodoncia convencional voy a poder colocar un arco en el cual se genere un movimiento que, más allá de que coloque un arco individualizado o realice un doblez distal o lo que fuere, indefectiblemente va a haber un movimiento de reacción.
En este caso, no podemos decir que la reacción es nula, pero sí que es casi ínfima, casi inexistente, y va a depender, como les dije anteriormente, del anclaje, entre otras cuestiones. Entonces, yo puedo decidir la posición de las piezas dentarias a modo individual y de esa manera no pensar que el apiñamiento, o saber, no pensar, saber que el apiñamiento no necesariamente se va a resolver por protrusión, que es lo que por ahí pensamos en otra mecánica, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Fíjense que hubieron apiñamientos de todo tipo tratados, ¿no? Entonces, como un repaso, podemos tratar apiñamientos severos, moderados o leves. Tenemos que tener en cuenta la discrepancia negativa que existe. Haciendo un análisis de discrepancia puede ser simplemente análisis espacio disponible y espacio requerido, para determinar el espacio que voy a obtener, y ese espacio lo puedo obtener con stripping, remodelado o exodoncia. Analizar los movimientos para, como les dije, los movimientos que me van a consumir espacio, que va a ser torque negativo, retrusión o lingualización o compresión, rotación de piezas anteriores, y los movimientos que me van a generar una ganancia de espacio, que van a ser el torque positivo, la protrusión y rotación de piezas anteriores, ¿sí? En segundo lugar tenemos a los diastemas, que la verdad es que los diastemas son casos que son muy simples para tratar, son casos que son muy amigables también para tratar. Si tenemos algún primer caso como diastema, la verdad, si alguno todavía no tiene ningún caso de Keep Smiling, les sugiero que si tienen algún diastema para tratar, es un caso muy agradable, muy amigable para tratar en primera instancia. ¿Por qué? Porque los diastemas en general no tienen apiñamiento o rotaciones importantes. En general simplemente se trata de cerrar ese espacio. Ese espacio, yo ahora les voy a decir dos formas en las cuales se pueden cerrar, pero la verdad es que el paciente que llega buscando un cierre de diastemas es un paciente que en general detesta su diastema. Entonces, en 5 o 6 alineadores, dependiendo del movimiento que elijamos para cerrarlo, ya vamos a ver un cambio bastante radical o bastante importante en lo que es ese cierre de diastemas, que le motiva mucho al paciente a continuar con el tratamiento, y aparte suelen ser tratamientos cortos, donde el paciente empieza y por ahí en 8 meses termina con un cambio realmente drástico en su estética. Los diastemas los vamos a poder cerrar básicamente de dos formas, básicamente y generalmente de dos formas. Una es por mesialización. En el caso de la mesialización, nosotros vamos a determinar que el movimiento de las piezas dentarias hacia mesial sea de 0.2 de milímetro por pieza por alineador. La ventaja, por así decirlo, la ventaja de este tipo de movimientos es que podemos cerrar por mesialización en el caso de que el paciente no se trate la arcada opuesta. Supongamos que es un diastema interincisivo como el que están viendo en la foto, el paciente no se va a tratar la arcada opuesta, entonces no nos queda otra, porque no tenemos mucho resalte, que cerrarlo por mesialización. El diastema se va a cerrar completamente en poco tiempo, pero probablemente quede algún espacio remanente, que ese espacio lo podemos adjuntar a algún espacio que ya exista, o bien dejarlo distal de caninos, distal de laterales, donde ustedes lo digan, es donde el espacio va a quedar, ¿sí? Y otra de las posibilidades de cierre es por retroinclinación. En los casos de cierre de diastemas por retroinclinación, son casos en los cuales el requisito previo, digamos, es que las piezas se encuentren en una situación de proinclinación y que exista un overjet aumentado que me permita retroinclinar las piezas dentarias con un espacio, digamos, con la arcada inferior, para que las piezas se puedan obviamente retroinclinar. O bien, en el caso de que no tengamos un overjet aumentado, que se trate la arcada opuesta para poder hacer un movimiento simultáneo de retroinclinación o de retrusión y conservar ese overjet original que tiene el paciente, ¿sí? Una pregunta que suele surgir en los cursos de acreditación es: ¿qué pasa con el frenillo? La verdad que eso corre por cuenta del ortodoncista a cargo, pero la realidad es que si existiera un frenillo, se sugiere la frenectomía para poder cerrarlo correctamente y que no recidive, ¿sí? Entonces, para repasar los diastemas, los vamos a poder cerrar por mesialización, en el caso que exista, bueno, es el movimiento de las piezas dentarias hacia mesial de 0.2 de milímetro por pieza por alineador.
La contra, por así decirlo, que en realidad no es una contra, pero es que pueden llegar a quedar espacios remanentes, y esto es importante aclarárselo al paciente, porque el paciente pretende no tener ningún espacio, pero la verdad es que en general el paciente de diastemas no va a querer tener su diastema interincisivo y probablemente no le moleste mucho tener un diastema por distal de caninos, pero lo importante es informarlo. Fíjense que con esta magnitud de cierre, si nosotros mesializamos 0.2 de milímetro del 11 y 0.2 de milímetro del 21 en un solo alineador, tenemos casi medio milímetro en un solo alineador. Entonces, esta es la magnitud de las que hablaba, en la cual en un alineador número 4 o 5, probablemente si el diastema no está cerrado, está prácticamente cerrado y la estética del paciente cambió notablemente, tal vez en 2 meses, 3 meses, ¿sí? Y la otra posibilidad es hacer un cierre por retroinclinación, o sea, dándole torque negativo a las piezas dentarias, y la magnitud de movimiento va a ser aproximadamente entre 0,5 y 1 grado por pieza dentaria por alineador. Requisito previo, esas piezas obviamente tienen que poder ser retroinclinadas, para ello tienen que encontrarse en una posición previa de proinclinación y tener un overjet aumentado. No se olviden que cuando retroinclinamos se va a generar una extrusión relativa, entonces en pacientes que por ahí tengan sobremordida, tener en cuenta esta situación para o no elegir ese movimiento, o bien ayudarnos con un movimiento compensatorio de intrusión para compensar esa extrusión relativa que se genere por el torque negativo. La siguiente maloclusión son las inclinaciones. Las inclinaciones podemos englobarlas, por así decirlo, en dos grandes grupos. Podemos hablar de los pacientes DECBIS, en los cuales son pacientes que, siguiendo la premisa de lo que es la mecánica del tratamiento de alineadores, que es mover las piezas dentarias a modo individual, podemos ver que los pacientes DECBIS son pacientes que no solamente tienen una situación estética que necesiten o que requiera ser cambiada, sino que moviendo únicamente los 4 incisivos superiores nosotros podemos mejorar drásticamente la estética del paciente y aún así liberar la mandíbula. ¿Qué quiero decir con liberar la mandíbula? En este caso, por ejemplo, que estamos viendo, donde tenemos una mandíbula que posiblemente esté en una posición adistal, producto de la traba oclusal que tiene. Obviamente, cuando vean el post de este caso, no es únicamente un movimiento de 4 incisivos, ¿no? Pero quiero decir, si yo solamente pudiera mover esos 4 incisivos superiores, no solo voy a mejorar la estética de este paciente, sino que la mandíbula realmente va a quedar liberada y posiblemente genere un avance automático o natural, o tal vez no y lo tenga que ayudar con un elemento auxiliar, pero quiero decir, voy a poder mejorar únicamente con el movimiento de 4 piezas dentarias la posición mandibular, o simplemente liberarla y que no esté tan encajonada. Esto con respecto a los pacientes DECBIS, es un cambio de torque, ¿sí? El cambio de torque ocurre desde el alineador número 1, y como les dije en la maloclusión anterior, es entre 0,5 y 1 grado por pieza por alineador, y esto va a depender del tipo de pieza, de la biotipología del paciente, de la edad, del maxilar, etc. Pero lo que es importante es que el torque se da desde el alineador número 1. No solamente hablamos de un torque, sino que en lo que son los cambios de inclinaciones, sí obviamente se refiere a un torque, pero también en el caso de ser necesario, ese cambio de torque, sí, en el caso de los DECBIS, que es positivo, va a ir acompañado por una retrusión en el caso de ser necesario. Otro de los ejemplos que tenemos para los cambios de inclinaciones son los pacientes que tienen, como ven en este caso, los premolares superiores en una posición de torque negativo. Esto hace que la estética de la sonrisa realmente se vea afectada, porque no se perciben, cuando el paciente sonríe, se ven esos corredores oscuros donde no hay presencia de pieza dentaria. Entonces, en estos casos que realmente son muy habituales, yo me doy cuenta en el consultorio que hay muchísimos pacientes que tienen los premolares ubicados, en mayor o menor medida, ¿no? Con este tipo de inclinaciones, que simplemente un leve cambio de inclinación va a mejorar su estética, la estética de la sonrisa. Entonces, para los casos de los premolares superiores también podemos mejorar el torque, y al mejorar el torque vamos a generar un aumento del diámetro transverso de la arcada sin necesidad de estar generando una expansión, o sea, un movimiento de la pieza dentaria en cuerpo. La realidad es que este tipo de casos necesitan torque, no necesitan expansión. Si yo expando los premolares en esta posición,
más allá de la relación de las raíces con el hueso, que calculo no va a ser muy acertada, porque bueno, no tenemos un ATAC, pero más o menos nos imaginamos en qué posición está la raíz, simplemente la estética va a seguir siendo deficiente, porque voy a seguir observando el tercio gingival de las piezas dentarias cuando en realidad yo necesito ver la cara vestibular completa. Entonces, en estos casos, yo no pido expansión, tengo que pedir un cambio de torque. Ese cambio de torque, como les decía, se hace desde el primer alineador, y en el caso de que el paciente no trate su arcada inferior, al torquear vamos a alejar un poco la cúspide vestibular del antagonista, pero podemos, con ese cambio de torque ya realizado, comprimir o palatinizar de modo tal que la pieza quede básicamente en la misma posición en relación a su antagonista con un cambio de inclinación, ¿sí? Es muy importante, y fíjense que van a existir muchos pacientes que tienen este tipo de cambios de inclinaciones en los premolares. Para repasar entonces las inclinaciones, van a hacer cambios de torque desde el primer alineador, entre 0,5 y 1 grado por pieza dentaria por alineador. Cambio de torque en sector anterior, como digamos ejemplo, tenemos a los pacientes de ECVIS, y en sector posterior, mejorar los corredores oscuros, bucales, con los cambios de inclinación de los premolares superiores. La siguiente maloclusión son las rotaciones. Lo que tenemos que tener en cuenta con las rotaciones es que, como les dije anteriormente, si nosotros tenemos que derrotar piezas del sector anterior, nos va a llevar a un consumo de espacio, entonces tal vez tengamos que pensar en un stripping. Obviamente esto va a depender de la gravedad de las rotaciones, stripping, remodelado, extracciones, lo que consideren. Lo importante es saber que voy a necesitar espacio. Y si tengo que derrotar piezas del sector posterior, me van a generar una ganancia de espacio. Ese espacio después veré de qué modo lo voy a aprovechar para la resolución de mi caso clínico. Todo esto, acá hago un parate, todo esto tiene mucho que ver con el plan de tratamiento. Es decir, si nosotros analizamos bien el caso de antemano y podemos determinar o podemos predecir o previsualizar que si yo derroto una pieza u otra me va a llevar a ganar espacio o a consumir espacio, y si tengo en cuenta que voy a poder mover las piezas a modo individual y que es un tratamiento predeterminado y que hago un análisis de discrepancia, entonces voy a saber con exactitud la discrepancia negativa que tengo, la verdad es que las posibilidades de éxito son del 100%, porque es todo un estudio previo del caso para poder llegar al mejor resultado, ¿sí? Volviendo al tema de las rotaciones, entonces, en algunos casos, si la rotación es muy importante o si la pieza dentaria lo requiere, vamos a necesitar de la utilización de attachments o botones, que lo van a ver en otra clase, que son elementos de anclaje que tienen como fin aumentar la superficie de contacto de la pieza dentaria con el alineador para ayudar a la rotación. El attachment no es el que hace la rotación la va a hacer el alineador dada por el software, pero es un elemento que ayuda, que colabora a que ese anclaje aumente, esa superficie aumente, y que la pieza pueda rotar con mayor facilidad. No nos tenemos que olvidar de la utilización de recursos auxiliares, porque la realidad es que pasa mucho, volviendo un poco al inicio de la charla, el paciente que viene buscando una resolución estética del sector anterior, y de repente tiene un premolar que está rotado 45 grados, y según mi plan de tratamiento y mi criterio, yo necesito que ese premolar se derrote, por X razón. El paciente obviamente ni se enteró que ese premolar está derrotado, pero yo realmente necesito que ese premolar derrote. Entonces, el tiempo de resolución de la situación estética anterior va a ser probablemente, en mi ejemplo, mucho menor que la derrotación del premolar. Lo que yo tengo que lograr entonces es que la derrotación del premolar, que a mí me resulta fundamental y al paciente no le importa probablemente, sea exactamente igual a la resolución de la estética. De ese modo, yo tengo en mi haber la posibilidad de usar un recurso auxiliar, un microimplante, una cupla, lo que se les ocurra, que puede ser realizada entre etapas, para lograr que esa derrotación finalice al mismo tiempo que finaliza la situación estética. Porque la verdad es que el paciente que tiene que permanecer un año más en tratamiento con su situación estética resuelta por un premolar que no ve, probablemente flaquee un poco en el uso de alineadores. Estoy hablando en general, ¿no? Pero bueno, son situaciones que a veces vemos en la clínica. Entonces, para repasar rotaciones, tenemos que, si desrotamos piezas dentarias anteriores, nos va a generar un consumo de espacio. Si rotamos piezas dentarias posteriores, nos va a ayudar a ganar espacio.
Siempre hay que pensar en un stripping o en una, más que en un stripping, que sí es en el 90% de los casos, pensar en la posibilidad de lograr un espacio para que esa pieza derrote. Si yo pienso que el movimiento de la pieza es individual y tiene una colisión con otra, y bueno, voy a tener que hacer espacio porque si no, no va a haber forma que esa pieza derrote por acción del alineador. El alineador va a imprimir el movimiento y si esa pieza está trabada, no va a suceder el movimiento. Tener en mente constantemente, y sobre todo en este tipo de maloclusiones, la utilización de attachments y o recursos auxiliares, y la magnitud de movimiento para la rotación va a ser de 1,5 grados por pieza dentaria por alineador, y esto es lo máximo que le podemos dar. Habrá piezas que le demos un poco menos, 1,2, 1,3, va a depender, como les dije anteriormente, de la pieza dentaria, de la situación ósea de la edad, de la biotipología, etc. Continuamos con cierre de espacios. En realidad, cierre de espacios estaría bueno llamarlo espacios, porque nosotros tenemos que pensar, o ya sabemos, mejor dicho, que en ortodoncia un espacio es como un oasis en el desierto. La verdad es que tener un espacio es algo que no se ve habitualmente. Tenemos que saber bien qué vamos a hacer con ese espacio. Habrá casos en los cuales tenemos un espacio y nos da igual cerrarlo por mesialización, por distalización, no hace mucha injerencia, no tiene mucha injerencia en lo que es el desarrollo del plan de tratamiento, pero la realidad es que en otros casos ese espacio nos va a ayudar a centrar una línea media, a mejorar una llave canina, a acomodar mejor la oclusión, a solucionar una mordida invertida. Bueno, depende del caso, ese espacio puede ser muy útil. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el espacio? Nosotros desde Keep Smiling podemos o mantenerlo completamente, por ejemplo, pieza dentaria ausente, este espacio lo quiero mantener para la colocación de un implante, pido por favor no mover las piezas vecinas, ese espacio va a mantenerse en la misma magnitud de milímetros que tenía cuando se inició el tratamiento. Podemos cerrarlo parcialmente, por ejemplo, es un espacio muy importante, vamos a ponerle 9 milímetros y necesito 7 para un implante, perdón si alguien hace implante, yo no hago, estoy tirando un número, necesito 7 milímetros, entonces voy a cerrar 2 milímetros, pido a Keep Smiling que cierren 2 milímetros para conservar ese espacio en 7. Lo que es importante mencionar es que la métrica de los espacios es exacta, porque el programa, el software que nosotros usamos para mover, nos permite saber exactamente la cantidad de milímetros que existen, que podemos abrir o que podemos cerrar. Así que si son 2, van a ser 2. O bien podemos abrir ese espacio al revés. Si yo tengo un espacio de 5 milímetros y necesito 7, bueno, puedo abrir 2 milímetros, después veremos de qué manera, con stripping, con distalización, lo que fuere, pero voy al hecho de lo que se puede, el manejo del espacio. Entonces lo puedo abrir, lo puedo mantener, lo puedo abrir completamente, lo puedo cerrar completamente o parcialmente, ¿sí? Pero lo que es muy importante es que a la hora de hacer el plan de tratamiento, y veamos la foto del paciente, nosotros con Keep Smiling tenemos un trabajo que es más de escritorio, de sentarnos con los elementos de diagnóstico, con las fotos, con los modelos, con el cefalograma, con la regla, con lo que fuere, para determinar cuál es el mejor plan de tratamiento para mi paciente. Y si yo veo un espacio, tengo que saber que ese espacio puede ser vital a la hora de elaborar el plan y de ejecutarlo, obviamente. Si de repente yo pido, bueno, cierre de espacio, ciérrenme el espacio por mesialización del sector posterior, y después en la segunda etapa me doy cuenta que esa línea media de esa arcada, la línea media de esa arcada, estaba desviada a la izquierda, y yo cerré el espacio, ese espacio tal vez me hubiese ayudado o me hubiese servido para poder corregir la línea media. Entonces ahora, para corregir la línea media voy a tener que hacer stripping. Entonces un poco es esa la línea. Como les dije anteriormente, hay espacios que nos va a dar igual cerrarlos o tenerlos o abrirlos, y hay espacios que son vitales. Importante entonces que no se nos pase de largo a la hora de planificar el plan de tratamiento. Para resumir cierre de espacios, entonces, podemos mantener, abrir o cerrar completa o parcialmente. La magnitud de movimiento va a ser de 0,2 de milímetro por pieza por alineador, porque la realidad es que la magnitud de movimiento por pieza por alineador, tanto en sentido vestíbulo-palatino, palato-vestibular, como en sentido mesiodistal, es de 0,2 de milímetro por pieza por alineador. Esto quiere decir que si yo tengo que hacer un cierre de espacio en un caso de extracciones, si puedo hacer un cierre recíproco, voy a tener 0,4 de milímetro por alineador. Si lo hago perdiendo anclaje anterior o perdiendo anclaje posterior, ya va a ser de 0,2 de milímetro por pieza por alineador.
Esto es bueno tenerlo en cuenta en los casos que se planifiquen extracciones, ¿sí? Y obviamente, como les dije antes, hacer un análisis de los espacios, evaluar líneas medias, llaves caninas, para ver qué utilidad máxima le puedo dar a ese espacio. Seguimos con mordidas abiertas. Las mordidas abiertas tenemos básicamente dos tipos de formas de cerrarlas o mejorarlas. Va a depender obviamente de la magnitud de esa mordida abierta y del caso clínico, obviamente. Podemos generar un movimiento de extrusión absoluta del sector anterior. Para esto vamos a necesitar sí o sí de attachments en las piezas dentarias a extruir. Esas mismas piezas dentarias, esos mismos attachments colocados en las piezas dentarias del sector anterior, nos pueden servir para hacer una intrusión simultánea del sector posterior. Esto me salgo un segundito para recordarles que los attachments para extruir van en las piezas a extruir, los attachments para intruir van en piezas vecinas a las piezas que se van a intruir. Entonces, colocando attachment en sector anterior para generar una extrusión absoluta del bloque anterior, esos mismos attachments me van a servir como anclaje para intruir el sector posterior, en el caso obviamente que el caso clínico lo permita. Entonces en esa situación yo voy a tener dos posibilidades de movimiento: intrusión del sector posterior para cambiar un poco el eje de cierre mandibular, y también la extrusión absoluta anterior. Otra de las formas de generar un cierre, un camuflaje de una mordida abierta, es por retroinclinación del sector anterior. Por ejemplo, la foto que están viendo ahora, la cuarta foto, fíjense que este paciente tuvo extrusión absoluta con attachment, pero también tuvo un movimiento de retroinclinación. Como les dije anteriormente cuando hablábamos de inclinaciones, al retroinclinar los incisivos, en este caso superiores, al retroinclinar los incisivos superiores, se genera una extrusión relativa que tal vez nos alcance para terminar de cerrar o de mejorar el cierre de la mordida abierta. Por otro lado también, dependiendo del caso, podemos implementar los tres tipos de movimientos simultáneamente. Podemos colocar attachments para generar una extrusión absoluta del bloque anterior, esos mismos attachments se van a usar para intruir el sector posterior, y simultáneamente podemos trabajar el torque para generar una extrusión relativa, ¿sí? Entonces, para repasar, extrusión absoluta del sector anterior siempre con attachments en las piezas dentarias a extruir, intrusión simultánea del sector posterior. Podemos también generar una extrusión relativa del sector anterior por retroinclinación, sin attachments, y la magnitud de movimiento vertical, en este caso de extrusión, va a ser de 0,1 milímetro por pieza dentaria por alineador. Es muy leve el movimiento, pero bueno, en algunos casos, si podemos entonces, a esto iba cuando hablaba de la posibilidad de combinar con una intrusión posterior, porque si sabemos que vamos a tener una extrusión absoluta de 0,1 de milímetro por pieza dentaria por alineador, y bueno, tal vez necesitemos tratar los dos maxilares, tal vez necesitemos ayudar esa extrusión absoluta anterior con un poco de torque en el caso que la situación clínica previa lo permita, o también hacer un poco de intrusión posterior, o sea, tratar de ayudar para que ese movimiento, que es bastante leve, por así decirlo, sea más tangible desde lo clínico, ¿sí? Seguimos con mordidas profundas. En contraposición a lo que hablamos en mordidas abiertas, para mordidas profundas lo que tenemos que pensar es en una intrusión anterior. Entonces, para hacer una intrusión anterior no vamos a necesitar attachments en las piezas anteriores, sino que podemos colocarlas en sector posterior y de la misma manera generar una extrusión posterior, y esos mismos attachments nos van a servir para hacer una intrusión absoluta anterior. O sea, extrusión absoluta posterior, intrusión absoluta anterior. Y también, al revés de lo que hablamos en mordidas abiertas, podemos realizar un movimiento de proinclinación que nos va a generar una intrusión relativa, ¿sí? De la misma manera podemos entonces hacer los tres movimientos, podemos hacer una extrusión absoluta posterior con attachments, esos mismos attachments que nos sirvan para una intrusión absoluta del sector anterior, y simultáneamente hacer un movimiento de torque positivo de proinclinación que va a generar una intrusión relativa, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo, por ejemplo, como en la última foto que estoy viendo, tengo esta mordida profunda tan importante y voy a querer hacer una extrusión de sector posterior, obviamente tengo que tener espacio para que esas piezas se extruyan. Entonces puedo solicitar que se coloque, puedo solicitarle a Keep Smiling que se coloquen en los alineadores los Bite Turbo, que son
para los que no los conocen, son topes que se van a colocar en el alineador, en las caras palatinas de los incisivos superiores, son topes de levante de mordida, para que el paciente con el alineador en boca ocluya sobre esos topes y genere una inoclusión posterior para que nosotros podamos extruir esas piezas dentarias. Esas piezas dentarias pueden ser extruidas entonces con los mismos attachments que colocamos en el setup virtual, o bien el profesional puede decir, no, yo no quiero attachment, voy a extruirlos con gomas verticales. Pero lo importante es contar con ese espacio hacia donde la pieza va a extruirse, ¿sí? Estos Biturbo los van a ver en otra clase, pero vienen directamente anexados al alineador, no se rellenan ni nada, simplemente son topes para levantar. Y para repasar las mordidas profundas, entonces vamos a poder planificar una intrusión absoluta del sector anterior con attachment en las piezas vecinas al lado de las piezas dentarias a intruir. Decidimos, por ejemplo, en sector posterior. Extrusión simultánea posterior, siempre con attachment, absoluta. O recurrir a un recurso auxiliar, como les dije anteriormente. Otra planificación es hacer una intrusión relativa del sector anterior por proinclinación, torque positivo. Esto va a funcionar sin attachment. Y la magnitud de movimiento es igual al movimiento de extrusión absoluta, tanto intrusión como extrusión absoluta es de 0.1 de milímetro por pieza por alineador. Entonces, no nos olvidemos de la posibilidad de solicitar Biturbo para lograr una inoclusión posterior. Y la última maloclusión va a ser la expansión, que la expansión es un movimiento que es muy generoso con el alineador. O sea, el alineador es muy generoso con la expansión. ¿Por qué? Porque yo voy a poder expandir como es el movimiento de palatino a vestibular, como les dije anteriormente, es de 0.2 de milímetro por pieza por alineador. Si yo sé que puedo expandir 0.2 de milímetro por pieza por alineador, o sea, es una expansión bilateral, voy a tener 0.4 de milímetro por pieza por alineador que se va a traducir en un aumento del diámetro transverso de la arcada. Entonces, yo en 10 alineadores puedo expandir 2 milímetros cada una de las semiarcadas. Queda para otra charla que va a haber de lo que es combin, tomografía, las relaciones de las piezas dentarias, si me conviene expandir o torque. Yo voy puramente a lo que es digamos, el análisis del movimiento. Después se verá cada caso clínico particular. Lo que sí quiero que quede bien presente es que es un movimiento que es muy generoso para poder lograr. O sea, va a generar en muy pocos alineadores un diámetro transverso, un aumento del diámetro transverso muy importante, con lo cual el redondeamiento de la arcada es muy, muy tangible, muy visible, ¿sí? Lo que es importante, y esto nos lleva a cambiar un poco el chip de lo que nosotros tenemos en mente de lo que es una expansión con otro tipo de mecánica, es que, volviendo siempre al tema de la mecánica con alineadores, yo puedo decidir hacer una expansión que sea unilateral en lugar de ser bilateral, y la hemiarcada opuesta, o sea, la que no se va a mover, no le vamos a dar movimiento de modo tal que sirva de anclaje. Entonces, si yo tengo un paciente con una mordida invertida unilateral, puedo elegir expandirla, solucionarla, sin que la arcada opuesta tenga, no les voy a decir cero reacción, pero probablemente muy poca reacción. Y si encima de eso elegimos no mover absolutamente nada de esa hemiarcada, el anclaje va a ser mayor aún para que la reacción sea cada vez menor, casi inexistente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a la expansión? Al igual que con cualquier otro sistema o cualquier otra mecánica que empleamos, cuando nosotros expandimos, hablando de una mordida invertida, cuando nosotros expandimos, vamos a generar interferencias oclusales que van a ser transitorias. Esas interferencias oclusales, en algunos casos, pueden generar una situación vertical anterior, un aumento de una mordida abierta ya existente, o que se abra un poco más la mordida en el caso de que no tuviéramos una mordida abierta. Entonces tenemos que tener los mismos recaudos que tenemos como con cualquier otra mecánica. Cuando expandimos con un disyuntor o cuando ponemos un quadélix, tenemos que saber que va a haber una consecuencia anterior. Entonces podemos planificar, si tratamos solamente, por ejemplo, la arcada superior, hacer un plano o una placa de levante inferior, o bien hacer un levante en el caso de que se traten los dos maxilares con topes de composite, que lo veremos en recursos auxiliares después, o bien entre etapas, antes de tomar los registros de segunda etapa o de tercera etapa, hacer algún desgaste o algún desgaste selectivo de alguna cúspide que nos ayude a que esa interferencia no sea tan importante, ¿sí? Pero lo que es importante entonces es eso, yo expando, soluciono la mordida invertida, pero
la interferencia, la situación oclusal, la clínica, es lo que va a ser igual a cualquier otro sistema. Entonces tengo que tener en mente que voy a poder tener alguna situación de piedra en el camino, por así llamarlo, y saber de qué manera la voy a poder resolver, o mejor dicho aún, cómo la puedo evitar o minimizar, ¿sí? Eso es importante. Y cuando vean en el render, esta es otra situación para los que ya tienen casos tratados así, cuando ustedes vean en el render y vean que se está resolviendo una expansión, esta situación vertical que yo les hablo, estas interferencias, estas situaciones que pueden generar alguna consecuencia vertical anterior, en el render no se va a visualizar, porque en el render yo voy a visualizar exactamente lo que va a suceder en lo que es la situación interarcada, en la arcada superior, en la arcada inferior. Ahora, lo que pase interarcada a nivel oclusal no es algo que ustedes vayan a poder ver en el render, porque sería inventar una situación clínica que se va a plasmar en la boca del paciente. Entonces, siendo nosotros ortodoncistas, sabemos cuáles son las situaciones que pueden ocurrir como consecuencia de acciones que están sucediendo, y justamente, hablando de este tema, es tomar los recaudos previos para minimizar o directamente que no ocurra ninguna situación, en este caso, vertical anterior, ¿sí? Y para repasar lo que fue el movimiento de expansión, la magnitud entonces va a ser de 0.2 de milímetro por pieza dentaria por alineador. Vamos a poder hacer una expansión bilateral o unilateral, tomando anclaje en la arcada opuesta, la cual no va a tener, la hemiarcada opuesta no va a tener movimiento, y tener control vertical, controlar interferencias oclusales generadas por la expansión, ¿sí? Así que bueno, esto fue la selección de casos, espero que los haya ayudado o que los ayude para tomar nuevos pacientes. La verdad es que, como les dije anteriormente, yo creo fervientemente, porque aparte lo vivo en el consultorio, que el 100% de los pacientes pueden ser tratados con alineadores, solamente tenemos que primero escucharlos para ver lo que están pidiendo y elaborar un plan que se adecue a la solución que ese paciente necesita, desde lo estético y desde lo funcional. Y apoyándonos en los recursos auxiliares, porque obviamente el alineador por sí solo en algunas situaciones clínicas no puede resolver 100% el caso, como nos pasa con cualquier otro sistema, pero apoyándonos en recursos auxiliares les aseguro que el 100% de los casos se puede tratar. Tenemos que pensar muy bien el plan y adecuarlo a ese paciente, ¿sí? Y por último, me voy un poco del tema, les quiero comentar que bueno, esta situación de cuarentena que es completamente excepcional y que nos tomó un poco por sorpresa, nos llevó a que, bueno, lamentablemente todos tuvimos que cerrar los consultorios, obviamente Keep Smiling también se encuentra cerrado, por ende no tenemos la posibilidad de reponer alineadores, ni siquiera de repartirlos a nuestros propios pacientes, esto está completamente parado en todas las áreas. Entonces hicimos unas recomendaciones que son bastante inusuales y son, por así decirlo, contraindicaciones a las indicaciones que solemos dar habitualmente, pero es todo muy excepcional, entonces tuvimos que sacar un salvavidas y ayudar un poco al paciente y a ustedes a poder contener a los pacientes, ¿sí? Entonces recomendamos que de acá hasta que se levante la cuarentena, que esperemos que sea para mediados de abril como está previsto, solicitamos que les indiquen a los pacientes que en caso de tener el alineador siguiente y de no necesitar stripping, lo cambien, y que sí o sí conserven el alineador anterior, que a veces algunos pacientes no están muy acostumbrados, porque puede servir como backup. En caso de no tener el alineador siguiente, vamos a sugerir, y esto es 100% para esta situación, esperemos que los pacientes no lo malentiendan, pero sugerimos reducir el uso de las horas de uso a 12 horas diarias, esto es para mantener los movimientos mínimamente y preservar el alineador. Yo les aclaro a mis pacientes que es una situación súper excepcional, porque nosotros hacemos hincapié constantemente en las 22 horas de uso, y bueno, ahora estamos quitándole 10 horas, pero bueno, es todo muy, muy raro. Y sugerimos también que el paciente no coma, ni beba, ni fuma con el alineador para también preservarlo, y que cuando lo higienice con cuidado. Tenemos dos pacientes que lo aprietan y ahora hay toda una situación anímica complicada, entonces que no lo cepillen tan fuerte, que no lo aprieten mucho, para que no se rompa, y tratar de tomar todas las medidas, sacarlo del alcance de las mascotas, todo lo que sea bastante cotidiano para que el alineador esté en su mejor estado de preservación hasta que podamos volvernos a encontrar, ¿sí? Y bueno, y que lo guarden en el box, en el guardaplaca, también es muy importante, porque estando en la casa por ahí queda tirado por cualquier lado. Así que
Probablemente esto después el área de marketing se los alcance, pero eran unas recomendaciones que desde la empresa les queríamos dar. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta y espero que hayan disfrutado de la charla. Bueno, muchas gracias Eugenia, muy buena la presentación. Así que ya saben, en caso de que tengan alguna pregunta, directamente la hacen debajo del video y con Euge la vamos a estar respondiendo. ¿Te parece bien, Euge? Dale, bárbaro. Perfecto, bueno, entonces agradecemos a todos los que nos están viendo en estos momentos, que sé que son varios, distribuidos en distintos lugares de Latinoamérica. Así que, bueno, los esperamos mañana nuevamente con la tercera clase, junto con la doctora Andrea Bono, quien nos va a estar hablando un poco acerca de ATM y alineadores. Así que, Euge, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas Y gracias a ustedes y gracias a todos los que estuvieron del otro lado, apoyando la ortodoncia con alineadores, perfeccionándose y bueno, y en esta comunidad que surgió de repente, pero tratándole de sacar provecho y productividad al encierro. Así que espero vernos en breve.